Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con la serie denominada Labores de los Levitas, serie 3. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y en esta oportunidad meditaremos sobre el interesante tema abocado al título 1 y al texto adicional o áureo para mayor comprensión. Ahora recordemos que desde Egipto la mano poderosa de Yahweh se hizo presente en la inesperada travesía en medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comienza desde el monte de Sinaí a censar para luego organizarse en el aspecto militar y sacerdotal, un estilo de vida basado en la justicia y santidad. De manera que los levitas primogénitos eran separados y preparados para el servicio de Dios y del tabernáculo, además de ser intermediarios entre Dios y su pueblo. En cambio, los primogénitos redimidos de los demás tribus eran elegidos para diferentes funciones en el tabernáculo. También pudimos observar el traslado de los utensilios del santuario. Durante esa travesía en el desierto, el pueblo de Israel avanzó con un sinnúmero de funciones. Una de ellas era la preparación de la mesa de la proposición, un mueble sagrado que estaba en la tienda de reunión del tabernáculo, y cómo se debía prepararse con los paños y los elementos o utensilios sagrados que debían colocarse sobre ella. Es allí donde se ubicaba primero el paño azul extendido sobre la mesa, un color que reflejaba la divinidad o la presencia de Dios. Era la ordenanza que debían ejecutarse en cada zona del tabernáculo, especialmente en el lugar santísimo, y es aquí donde se habla sobre el paño carmesí, que simbolizaba la sangre de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, y su objetivo apuntaba a la expiación por los pecados de los israelitas. De la misma forma estudiamos sobre la delicada labor que asumían los levitas al cambiar el candelero y los demás utensilios. Eran la solicitud de Dios a sus colaboradores levitas y cómo debían transportar los utensilios del tabernáculo, además de su mantenimiento y de la protección del candelabro o el candelero o el menorax de 7 brazos, que su objetivo era de alumbrar y permanecer siempre alumbrando. Eran los artículos o accesorios sagrados que se usaban en el tabernáculo y en el transporte del arca de la alianza o pacto, que en su interior estaba la tabla de la ley, una vasija con maná y la vara de Aarón. Todos estos elementos tenían un simbolismo, de manera que debían trasladarse con cuidado, usando las varas y con una cubierta con pieles de tejones. Concluimos con el cuidado especial del altar. Moisés desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y su forma de la redención. Solo va ejerciendo el plan de una estructura y que el sistema va cambiando con el tiempo, con la resurrección de Jesucristo, una reforma en la vida del creyente por el plan del Redentor, donde la figura siempre central es Cristo, otorgando la salvación al judío y a los gentiles. Una nueva forma de conectarse a su Creador con la presencia del Espíritu Santo, producto del corazón arrepentido, a la nueva estructura de la gracia, sin circuncisión y sacrificio de animales, sino con el nuevo tabernáculo, que es el corazón del hombre regenerado y receptor de la presencia del Señor, haciéndolo un nuevo sacerdote, salvo por gracia. Leas en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 y que dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora continuemos con el título 1, limpieza y traslado del altar del holocausto, que corresponde a los versículos 13 y 14 del tema central o principal, labores de los levitas, serie 3, un pasaje bíblico de la Torá que nos permite meditar en la travesía del pueblo de Israel y de los mandatos del Yahweh o el Señor frente a su pueblo. Para ello Dios usa a Moisés como líder y comunicador, especialmente la administración sacerdotal, dejando la tribu de Leví solo para el servicio de su adoración y servicio religioso. Un nuevo sistema de esta estructura que incluye la genealogía de la familia de la comunidad de los levitas. Recordemos que Moisés solicitó un censo clasificando a los hombres para la guerra, también para colaborar en funciones o tareas al tabernáculo, y de varones para el sacerdocio. Estos últimos debían ser temerosos, sumisos y obedientes, manteniéndose en justicia y verdad, para ser ocupados en diferentes tareas, como cuidar de la mesa de la proposición. Y ahora nos vemos al altar de la adoración y su herramienta, ocupada donde se hacían sacrificios y ofrenda a Dios en forma diaria. Y es aquí donde se realiza un acto de mantención o de traslado por este nuevo sistema en camino a Canaán, la tierra prometida. Léase el Levítico capítulo 6, versículos del 12 al 13, y que dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Con respecto al versículo 13, debemos considerar que el altar de bronce se consideraba como parte central en la adoración. Era en ese lugar donde se ofrecían diferentes sacrificios con el fin de pedir perdón por el pecado. Era el lugar de purificación y de santificación, servicio de todos los días, para agradecer al Señor o a Yahweh por su bondad y amor. Luego los sacerdotes debían sacar la ceniza de ese altar y limpiar la herramienta ocupada, extender sobre él un paño de color púrpura, paño que simbolizaba la divinidad. Este paño lo cubría para mantenerlo limpio en su mantenimiento y traslado. Con respecto al versículo 14, seguimos percibiendo los utensilios o herramientas que se ocuparon en el sacrificio y ofrenda para la adoración y el servicio del Señor. Todo dentro del tabernáculo, pero que debían estar en un lugar destinado, cubriendo el conjunto con una manta de piel de tejón acompañada con su vara, con el fin de protección o dando seguridad en una delicada labor con el fin de ocuparse nuevamente al servicio de adoración y purificación del creyente levita. Léase en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23-24, y que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Con respecto a la relación con Jesús de este tema, el nuevo sistema de la dispensación del Evangelio, tenemos claro el ejemplo de Jesucristo o Yeshua. Sin embargo, debemos recordar que las cenizas manifestaban un sentir o daban un significado, sabiendo que el hombre original fue hecho para honrar a Dios. Es lo primero. Y del momento de la salida del Edén, el hombre se contaminó con el pecado o por la desobediencia a su mandato, alejándose de la santidad. De modo que las cenizas son símbolo del pecado destruido, dándole la opción al hombre arrepentido a un nuevo avance de reconcilio con Dios, es decir, un inicio y un fin de restauración. Una vez retirada la ceniza, daba seña del pecado en el olvido.
Luego viene la cubierta del paño, donde el azul púrpura representaba lo celestial y el rojo púrpura la gloria de Cristo como Salvador y Rey de Reyes. Un conjunto de colores que va tipificando la redención de Jesucristo por medio de la cruz del Calvario, una ofrenda de expiación por el pecado para todo hombre arrepentido, sin distinción de raza. Léase en Hebreo capítulo 12, versículo 24, y que dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hoy disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de nuestra vida arrepentida, ofreciendo sacrificios de gratitud en reconocimiento de su bondad. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante a nuestro tiempo, y en especial cuando el creyente es parte de la responsabilidad en ejercicio sacerdotal, que amerita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a sus semejantes. Esta postura nos permite evaluar la antigua organización estructurada del pueblo de Israel en relación al nuevo sistema sacerdotal, comenzando con la dispensación del Evangelio con destino a la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, donde el Señor o Cristo toma dominio de su reino como el verdadero sumo sacerdote, de manera que en esta ocasión continuaremos con este tema interesante de las labores de los levitas en la serie 3, adosando un texto auxiliar o áureo del Nuevo Testamento para darle la visión y aplicación a este pasaje bíblico que estamos estudiando de Números capítulo 4, versículos 13 al 16, y te invito una vez más a meditar, ayudándonos a entender su palabra, y en esta ocasión usaremos el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, y que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amados, las labores de los sacerdotes levitas, sus colaboradores, familia de la tribu de Leví y los primogénitos de diferentes tribus, demandaba vivir en una pureza en todas sus actividades. Segundo, saber discernir el mal y separarse de ella, permitiendo orientarse a una nueva actitud del creyente genuino. Nos referimos a la sumisión, que alejarse radicalmente de la soberbia es bueno, del egoísmo y la terquedad, que es parte de la naturaleza caída. Y en esta nueva actitud de sumisión nace o florece cuando el pecador se arrepiente de verdad, no de aquellos que cambian de semblante solo por un cargo y que muchas veces confunde a muchas personas. Sin embargo, el salvo genuino no usa una careta, porque será dirigido por el Espíritu Santo, logrando una conducta cordial sobre todos aquellos que trazan el Evangelio de la rectitud, con un amor fraterno que contribuye a la unidad de los creyentes, en especial en aquellos que mantienen una tarea de responsabilidad sagrada, demostrando una identidad como hijo de Dios, respaldando su conversión o la experiencia de un primogénito redimido con la expiación de Jesús por medio de la cruz del Calvario, para lograr ser los nuevos sacerdotes dispuestos al servicio de adoración y de mantenimiento de sus utensilios, si así lo requiere, o a la necesidad del ministerio y o sociedad, haciéndolo siempre con devoción o esfuerzo, porque lo hará exclusivamente al servicio del Señor. Lo primero que podemos manifestar de este pasaje bíblico es evaluar sobre la relación personal con los mismos creyentes del ministerio, donde nos permite someternos los unos a los otros, siempre en el temor a Dios, con la actitud de respeto que nos permite verificar la existencia de esta acción de humildad hacia nuestros hermanos de la fe basada en el amor. Si usted, amigo, es seguidor de Cristo, usted debe ser diferente al mundo social que nos rodea, y es el deber de mantenerse en un sano respeto hacia el prójimo, como hacia su pastor, un sometimiento porque es parte
de la vida cristiana y que nos permite aprender de la humildad, pues que es parte también del fruto del Espíritu Santo. Por tanto, si a usted le falta esta virtud, deberá examinarse tranquilamente y dar el paso de arrepentimiento, que será una señal de la máxima expresión de su misión, especialmente con el Creador de su vida. ¿Se ha dado cuenta, mi estimado amigo, que en diferentes misiones existen hombres y mujeres que no aceptan al encargado de la obra? ¿Por qué será? Puede ser porque le conocen o porque realmente no existe condicionante de humildad, aunque demuestre un fingimiento de comportamiento, que aún es peor, aparentando la impresión de paciencia o recato, pero que no están dispuestos a doblegarse. Estos poseen una vida doble. Sin embargo, sus reacciones con el que viene a suplir una vacante cambian en su carácter, demostrando una salvación falsa. Viven de apariencia, hábiles para buscar un cargo. Estos son los lobos rapaces que tratan de engañar, como lo hace habitualmente en el mundo, que son capaces de ignorar a los demás, aun siendo despectivos, y no se inmutan. En cambio, el salvo genuino está siempre sometiéndose, no a ciega, pero a todo lo que se designa a los servicios de Dios, disponiéndose con su corazón puro y una actitud de santidad, logrando vivir en paz con su propia alma y el prójimo quien sea, agradando y haciendo estable el compromiso con su Creador. Reflexionemos y apliquemos. Leamos en 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 y que dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todo sumiso unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amigos que nos escuchan, nuestro llamado es una verdadera profesión de fe, sea por llamado directo o una elección, pero usted debe actuar con humildad, manifestando que es guiado por el Espíritu Santo, sobre todo para la obra de la evangelización, y disponerse a las tareas o desarrollar en la obra del Señor, y que tendrá efecto en los planes gloriosos, porque la presencia de la tercera persona de la Trinidad guiará su vida y de las decisiones a tomar en su obra. Para ello es necesario mantenerse una buena relación con el prójimo y el mismo libertador o Señor, logrando demostrar un verdadero sacerdote en condiciones de sumisión, una virtud que permite respetar al anciano y tener una buena comunicación. También la relación para lograr una comprensión colectiva, permitiendo una instancia de buena relación con el medio social y por medio de Jesucristo, en medio de la oración. Es importante reflexionar. ¿Cuántas veces usted, como sacerdote o predicador o creyente, ha experimentado la disolución por el trato hacia su persona, o bien siendo desplazado en medio de la imperante necesidad de consejería? Esta actitud habla de un estancamiento de la santidad o de la obra redentora, porque la humildad es parte de la esencia de Dios, evitando demostrar que ningún creyente puede hacer prevalecer que es superior a los demás. Una problemática que no se pone atajo en las aulas de las misiones y que se hace prevalecer más la profesión que la persona, abriendo el surco de la arrogancia y soberbia, y que no permite hacer prevalecer la voluntad de Dios. El Ministerio MEN 93-22 ha permitido que la humildad debe buscarse con el arrepentimiento de nuestros pecados, sobre todo cuando queremos imponer nuestra voluntad. En estas condiciones el creyente no podría ser sacerdote, porque es carente de ser una piedra viva, o que trabaja para sí mismo, en vez de evangelizar en su misión, para luego ser colaborador en diferentes formas y teniendo acceso a Dios.
quiero también manifestar que es importante ser considerado como un sacerdote humilde, alejándose de la soberbia o retirándose de hacer diferencia con el creyente, que es la única forma de poder percibir la voz del Espíritu Santo, sabiendo desde ya que Él tiene un plan para usted, porque tarde o temprano cumplirá una función determinada, permitiendo ser parte de la estructura de esta misión, manteniendo las virtudes y la enseñanza de nuestro Salvador, siendo compasivo con el prójimo y el anciano, manteniendo su sistema de comunicación con el prójimo y de la oración privada, disponiendo el don adquirido por el Espíritu Santo al servicio de adoración y mantenimiento, fomentando la unidad o el compañerismo o relaciones saludables, cualidad de los levitas en sus labores. Léase en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, y que dice: igualmente jóvenes, está sujeto al anciano, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deseo terminar, amados amigos y amigas que escuchan este mensaje. Si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión para ser parte de los creyentes elegidos como primogénitos que se disponen para aprender de su palabra en su ministerio o en la expansión del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es el ayudar a los necesitados física o espiritualmente? Alcanzando el nivel de un verdadero elegido, siempre obediente a las órdenes de sus superiores y dejando que le asignen un trabajo en su debido tiempo y hágalo bien. Recomiendo para aquellos que no poseen un testimonio de salvación que oren admitiendo la condición de pecador, confesando la falta y devolviéndose de su mal camino, porque será la señal del verdadero arrepentimiento, una evidencia de conversión, para luego iniciar los pasos al camino de la verdad. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincera fe espero